Buenos días, el tema de hoy es la unción pudre. Vamos al libro de Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre. Encontramos que toda unción pudre cualquier yugo. Pero mire que el Señor aquí nos habla que pudre, no rompe, pudre, prácticamente lo deshace desde la raíz. Ya que la unción pudre el yugo proviene precisamente aquí lo que nos habla la palabra en el libro de Isaías y representa el poder del Espíritu Santo, y este viene para destruir las ataduras del pecado, la opresión, los malos hábitos, las cadenas y ataduras espirituales. Pero ¿qué era el yugo? El yugo era una herramienta de madera que se ponía sobre los bueyes para obligarlos a cargar peso y someterlos a una dirección. En sentido figurado, ¿esto que representa? Todo lo que esclaviza, lo que gobierna a una persona y le impide cumplir el propósito de Dios. Yo no sé qué yugo tiene usted, que la unción viene sobre su vida y pudre a partir de hoy ese yugo en el nombre de Jesús, en la cual encontramos que la palabra de Dios nos enseña que el yugo se rompe no solamente, sino que se pudre, lo cual significa que el Señor no solo quita el problema por un momento, sino que lo destruye de raíz. El origen y la capacidad para poderlo hacer es a través del Espíritu Santo, pero siempre y cuando la persona esté dispuesta a que ese yugo se pudra, que ya esté cargado, cansado de cargar ese yugo. ¿Cuál yugo puede usted llevar? Por ejemplo, ataduras mentales, vicios, pensamientos de fracaso, de inseguridad, de temor, de ansiedad, de depresión, de mentira, de falsedad, de engaño, de traición, de pronto ataduras sexuales, de pronto la pornografía, la inmoralidad sexual, la infidelidad, la traición, el engaño, también la opresión en cuanto a las confusiones, las dudas, las incertidumbres en su vida. Pero ¿cuál es lo que lo quiere llevar el Señor aquí? Que tiene que haber una libertad a través del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios viene y rompe, pudre todo yugo, y es por medio de la llenura del fluir del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y en la vida de la persona viene un cambio de transformación y opera a través de una transformación de adentro hacia afuera en cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ser libres, a disponernos a poder salir de esa circunstancia o situación. Pero el Señor nos quiere llevar a usted, que es una manifestación de Dios y su poder, y es el medio por el cual el Señor quiere operar a través de nuestras vidas, dirigido por el Espíritu Santo. Y esa unción nos envuelve en la gracia, pero también en la habilidad que tiene el Espíritu Santo y entrar a ese lugar específico, y nos imparte y nos llena de ese poder, pero también nos cambia nuestra forma de adentro hacia afuera, dependiendo el carga, el yugo que usted ya esté llevando. Pero encontraba que en el hebreo significa también yunta o oír, yunta, que es compuesto sobre el cuello, que es algo impuesto sobre un animal, lo que estábamos leyendo anteriormente. Pero la palabra también nos enseña que el yugo de tu cerviz, es decir, refiriéndose al yugo que el enemigo, Satanás, ha puesto sobre la persona. Vuelvo le digo, sobre, digamos, circunstancias, pensamientos, situaciones en su área sexual, emocional, sentimientos que usted haya pasado, esté viviendo en su vida, pero también cosas en las cuales usted se ha involucrado, en cosas en las cuales se metió en el pecado, la mentira, en el engaño, la traición, y el Señor lo quiere hacer libre de esas circunstancias, esa situación a usted, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos. Y eso obró perfectamente en el Señor Jesús, como el Señor hacía milagros, prodigios sobrenaturales a través del poder del Espíritu Santo. Por eso encontramos en el libro de Lucas capítulo 13, 15 al 16. Capítulo 13 del 15 al 16 dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice, prácticamente el Señor aquí habla sobre esta mujer que estaba precisamente atada. Llevaba 18 años con una atadura, una maldición. Pero ¿cómo el Señor hace este milagro en el día de reposo? No le era permitido hacer milagros, pero como el Señor los lleva precisamente, que esta mujer con esa carga, ese yugo que habla acá la palabra, cómo no podía ser desatada ese yugo, y cuando el Señor viene y obra a través de su vida, se pudre ese yugo, esa mujer es libre. Y ahí donde el Señor nos enseña a usted y a mí que esa es una función en la cual, si usted y yo, el Señor ya nos ungió con el Espíritu Santo, podemos ir a orar por otros. Por eso, como veíamos el tema de ayer, la bendición nos capacita, y aquí el Espíritu Santo es el que nos capacita para pudrir todo yugo en una persona que está viviendo una situación o esté en circunstancias difíciles o situaciones que esté pasando. Y el Señor nos quiere usar a usted y a mí siempre y cuando usted
usted y yo nos dispongamos para ser usados por el Espíritu de Dios. Y eso es importante, que estemos en santidad de lo que el Señor quiere usarnos a usted de mí. Por eso, como cuando lo miramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versos 2 y 3, dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Como aún este hombre prácticamente lleno de demonios, y el Señor precisamente en el poder del Espíritu Santo lo hace libre de ese yugo de esclavitud que estaba este hombre, porque precisamente aquí dice que estaba atado con cadenas por la fuerza que se tenía, por todos los demonios que tenía. Y era el endemoniado Gadareno, que nos habla la palabra de Dios. Y es precisamente que aquí nos lleva el Señor, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y como nadie podía atarle ni aun con cadenas, y el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, le da libertad. Pero ¿cómo el poder de la unción puede obrar a través de nuestras vidas? Es una investidura que recibimos a través de la dirección del Espíritu Santo. Viene y nos llena a usted y a mí, y es ese poder espiritual que viene y nos abraza, pero también viene y llena el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando usted y yo oramos por una persona, como hizo el Señor Jesucristo, viene y doblega el espíritu, el alma, el cuerpo de la persona, y ese espíritu tiene que salir, ese demonio tiene que salir de este cuerpo, esa persona, ya que es como si Dios nos cubriera con un manto de poder a cada uno de nosotros, y ninguna persona podrá quedar igual de lo que estaba antes, porque esa unción que viene a través del Espíritu Santo es precisamente lo que el Señor nos da a usted y a mí para poder ir a orar por otras personas. En igual, el tener un encuentro con la unción y el poder de Dios, ya que la palabra de Dios nos dice que, inclusive lo dice en Zacarías 4:6, que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Es precisamente con el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos ir a orar por otras personas, y seremos libres, serán libres esas personas. Y como también el Señor obró inclusive en el Antiguo Testamento, y pudo obrar inclusive lo hizo en Samuel, como en Samuel lo pudo hacer, y está en primera de Samuel capítulo 16, como lo hizo precisamente con Saúl. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El Señor ya le había dicho a través del profeta Samuel cómo podría el Espíritu Santo operar a través de Saúl, el rey Saúl, que ya lo habían escogido para ser rey de Israel. Y como aquí el Espíritu Santo dice que vino sobre Saúl, y el Espíritu Santo vino sobre él. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Quién lo hizo? La unción, el Espíritu Santo a través de esta persona lo hizo, y es ahí donde encontramos que fue mudado en otro hombre. Y es eso lo que ocurre cuando precisamente nosotros obramos a través del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos obrar en nuestra humanidad, es en el poder del Espíritu Santo. No podremos decir: es que yo liberé a esa persona, es que yo le di libertad, es que por mí es que esa persona fue libre de ese demonio, esa atadura. Y no, es el Señor a través del Espíritu Santo, ya que el Señor Jesús fue ungido aún con el Espíritu Santo y con poder, y él fue ungido con el Espíritu Santo en el momento que lo recibió, y ahí el Espíritu Santo empezó a orar a través de nuestro Señor Jesucristo, y fue usado de una manera sobrenatural en el poder del Espíritu de Dios. Por eso, cuando encontramos en Lucas 4:14, en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En el poder del Espíritu Santo ya no era el mismo Jesús de Nazaret, el que conocían a través de sus padres, el alfarero, el que estaba trabajando prácticamente, el carpintero, y que trabajaba en la madera. Ya no era el mismo, estaba en el poder del Espíritu Santo, y que estaba operando en él. Y aquí encontramos el Espíritu Santo operando a través de nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Señor anduvo haciendo milagros, sanando, pero también haciendo bienes, dando libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y precisamente en el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesús obró. Por eso usted y yo tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu de Dios, y tenemos el Espíritu de Dios, y ahí debemos mirar cómo el Señor nos quiere usar a usted y a mí, y para dónde nos quiere llevar. Por eso encontramos inclusive en el libro de Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí con el poder del Espíritu Santo, vuelvo y digo, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos, ya que el Señor Jesús es inclusive echó fuera demonios en el poder del Espíritu Santo, y es ahí donde encontramos la respuesta del Señor, como dice en Mateo 12:28. Dice: el Señor dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un ejemplo que le daba el Señor Jesús a través de sus discípulos, que si por el poder del Espíritu de Dios, que era que ya lo tenía dado por Dios, podía echar
echar fuera los demonios. Eso lo podían hacer también los discípulos y lo podemos hacer usted y yo. Y es ahí donde viene el Señor y nos llena a usted de esta investidura y el poder del Espíritu Santo y de la unción. Pudre todo yugo, siempre y cuando usted y yo vayamos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra y obra a través de nuestras vidas de una manera sobrenatural, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Solamente es que usted y yo nos dispongamos a hacer la obra del Señor, y el Señor obrará a través de cada uno de nosotros. Por eso dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hoy oro, le clamo y le pido al Señor que esta palabra se cumpla en su vida y en mi vida, que es en el poder del Espíritu Santo, en el cual, en la unción que está sobre nosotros, y esa unción al orar por otras personas pudre todo yugo, independientemente del yugo que tenga esa persona automáticamente